Bien, estamos de vuelta en este tercer bloque de esta nueva entrega de reporte semanal del mes de julio. Como repetimos, o sea, como dijimos al principio, estuvimos un poquito desaparecidos, pero vamos a tratar de retomar la periodicidad nuevamente. Vamos a tratar de salir los lunes de nuevo. Eh, y ahora vamos con un tema así ya nacional que tiene que ver, bueno, vamos a tocar varios temas, pero vamos a comenzar con los dichos del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, respecto a que apoyaría una nueva dictadura en Chile en caso de repetirse, no sé, ciertos contextos que como él tiene que salir a explicar después. Y además algunos dichos que emitió cuando fue proclamado hace poco, hace unos días atrás, como oficialmente como candidato presidencial de su partido. No sé con qué te gustaría partir a ti, Juan. O sea, mira, podremos comenzar hablando sobre los dichos iniciales en la entrevista con Tomás Mochati, Ajá. en los cuales dijo que quería, bueno, una pregunta bastante incisiva de Tomás Mochati, a él le gusta, digamos, generar polémica con su entrevista. Mm, No es un entrevistador empático con el entrevistado, sino que siempre trata de darle una vuelta. sí. Y en ese sentido le planteó algo que no debería sorprender a nadie, Ah, que es claro. que el sector ultraderechista de Chile, que en un momento estuvo agrupado en el Partido Republicano, después se separó en tres fuerzas, como actualmente es, que el Partido Republicano, Partido Social Cristiano y actualmente el Partido Nacional Libertario, Ah, eh, son tres, digamos, o sea, es una ala de la derecha que es abiertamente pinochetista, es decir, ujú, que no entra en esta lógica media hipócrita que tiene RN y la UDI de decir, mira, nosotros nos beneficiamos del gobierno militar, como lo llaman ellos, sí. nosotros participamos del gobierno militar, nosotros tuvimos ministros, nosotros fuimos altamente legales, digamos, en el gobierno militar, Mm, pero luego de los 90 nosotros renegamos de esa forma de hacer política, nosotros ahora creemos en la democracia, nosotros renegamos de haber, digamos, respaldado violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, como que se hicieron una especie de lavado de imagen mm, en la cual se hicieron pasar por demócratas, ujú, por personas que creían, digamos, en que cuando ellos pierden la elección respetan los resultados. ujú, Pero también y sobre todo en el corazón de la UDI, aunque en RN también había harto, pero sobre todo en el corazón de la UDI, quedaban todavía atisbos de este sector pinochetista del sí, sí. el sector pinochetista que sí le gustaba la forma de hacer política de Pinochet y de Jaime Guzmán. O sea, Claro. que sí le gustaba ser la única baraja sobre la mesa y Mm, que todo se tuviera que definir en torno a lo que ellos entendieran. Eh, Ese tapujo se ha ido yendo, digamos, diluyendo con los años, también porque descubrieron que una parte importante del electorado de la derecha, de Chile Vamos, votaba por la derecha, pero no le gustaba que estuvieran reconociendo violaciones de los derechos humanos. sí. O sea, votaba por la derecha porque era lo más derecha que había, pero si lo hubieran puesto a Pinochet, votaban por Pinochet. O sea, todavía existía, digamos, esa cantidad de población que yo diría que incluso hasta podría ser el 25% de los votantes un voto duro pinochetista. O sea, por ahí estamos hablando. Al menos, Mm, porque es bastante alto, digamos, la influencia, o más que la influencia, como la laxitud moral de analizar a Pinochet. O sea, ajá. como que Pinochet supuestamente ordenó la economía, cosa que no es cierta, pero que hay un mito en torno a eso. Mm, Por lo tanto, está justificado que a mi vecino lo vinieran a allanar, no sé, los miércoles a las 3 de la mañana. ujú, O sea, por, cosas que pasaban, pero que como que algunos como que no, pero si, no, ¿quién lo manda a andar opinando distinto? O sea, sí. como que a partir de la coerción, bueno, ya lo sabemos, en el fondo es cómo funciona una dictadura fascista. Ujú, Eh,
dentro de esto este tipo dice esta barbaridad de que él apoyaría dentro de las mismas circunstancias un golpe de Estado con todas las consecuencias que esto implicara. Eso lo dice porque hay gente que lo quiere escuchar. Sí, Hay gente que extraña ver al almirante Merino diciendo tonteras. Entonces, que en el fondo, que de hecho la radio Agricultura hasta el día de hoy es escuchada por mucha gente y yo creo que todos los que escuchan esa radio deben estar fascinados con Johannes Kaiser. Porque además es un tipo simple, no es leguleyo, entonces dice las cosas de una forma bastante burda y sobre todo que es bastante interesante que va adoptando como ciertos lenguajes o metáforas provenientes como de la Biblia. Entonces habla como un poquito como evangélico. sí. Entonces ahí tenemos la salida que tuvo el día sábado cuando estaba haciendo su lanzamiento de campaña, en la cual, digamos, se refirió a la candidata Janet Jara, ya lo vamos a ver por qué, pero dijo que si Janet Jara y los comunistas gobiernan, el himno nacional, digamos, se va a hacer verdad lo de la copia feliz del Edén, Mm, porque vamos a estar comiendo una manzana y tapados con una hoja de parra. O sea, ahí al tiro sí, te tira como una cosa bíblica así, y el pecado, o sea, la manzana del pecado. O sí. sea, tiene todo un juego que yo creo que a mucha gente le hace sentido y entonces remata esto con la otra cara de la moneda que es muy propia también y cercana a la forma de hacer política de Javier Milei, que es hablar con improperios y hablar vulgarmente y de forma muy irascible y visceral. Mm, Entonces sale y se pone como a tiritar y le tirita la frente, así sí. como que su mirada sufre como un temblor de ira, Mm, que es muy propio de cuando alguien va a pelear con otra persona, como que sale de sí, entonces él como que sabe actuar así, mm, y llega y dice, y Bachelet, o sea, Janet Jara es lo mismo que Bachelet, va a continuar con su destrucción institucional, bla, 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 porque eso es Jara, es Bachelet con esteroides. mm, Entonces ahí ya es como lo más burdo, porque es como que estuviera diciendo, no sé, pues como algo ordinario. Y sí. es una forma que he conocido a bastantes personas, digamos, de derecha y bien de derecha en la vida, digamos, lo he conocido. Yo sé que ellos tienen una forma de hablar de los adversarios políticos basada en denostaciones y ojalá como en general como prejuicios. O sea, por ejemplo, si es que tu enemigo es comunista, dices que es comunista y gay. Claro. Y comunista y gay, igual que Víctor Jara, que era gay. O sea, como que ¿por qué? Sí. Porque para él es malo que alguien sea gay, entonces el tiro te pone, mira, Mm, si es gay. Entonces yo me acuerdo que cuando Gabriel Boric se estaba presentando a la elección, había personas en la calle que decían, no, pero si Gabriel Boric no puede salir porque él es gay y pololea con el Giorgio Jackson en secreto. O sea, como, ya, pero funciona así. Entonces ya, Janet Jara es Bachelet, pero con esteroides, porque mm, esteroides es como algo burdo, algo como que alguien no tiene la fuerza, sino que se tiene que como que tomar una pastilla para aparentar que tiene fuerza. Entonces funciona en una lógica en la cual muchas personas lo están comentando y también genera como una especie de revuelo, y como que después, más adelante, las personas que son adeptas a Johannes Kaiser y vean, por ejemplo, una propaganda de Janet Jara, van a decir, ah, esta es la Bachelet con esteroides. Así mm, como cuando dijeron el merluzo. sí. Ah, que el merluzo. O sea, como que en el fondo no es algo muy distinto a, digamos, la izquierda también hace un poco lo mismo. O sea, a Johannes Kaiser yo he visto que lo llaman jamones Kaiser por su, Yo, digamos, yo por tengo, su yo, estado yo físico. tengo uno Entonces, favorito. Tengo uno mejor que ese. Jamón es cáncer. claro, jamones cáncer. Claro. Ese es mi favorito hasta ahora. Entonces, eso es como más o menos lo que podemos hablar. Pues ahora lo que podemos sacar en limpio de esta situación es que un hombre, y ahí yo concuerdo mucho con lo que decía la ministra Antonia Orellana, Ujú, ministra de la Mujer, que le ujú, preguntaban sobre, digamos, estas denostaciones hacia la candidata Janet Jara, y ella decía, miren, lo que está pasando aquí es que Johannes Kaiser quiere verse como más extremista que José Antonio Caz, como para ah, que José Antonio Caz pase como por ser centro de derecha. sí, Pero que en el fondo todos sabemos que ambos piensan exactamente lo mismo y lo que ambos modera. vienen de la misma clase social, etcétera, solamente que están como eligiendo cuál es el papel que van a jugar, optando por públicos distintos. Un Mm, público de derecha más conservador, que por ejemplo le guste que la gente hable bien, no va a votar por Johannes Kaiser, que es un burdo. sí, Entonces ahí se va a acercar acá. Si Johannes Kaiser, en cambio, está buscando a la gente que está enrabiada con el sistema y que sueña que algún día va a existir el anarcocapitalismo y se va a acabar el Estado. Entonces vemos como
en la misma, creo que fue en la misma entrevista de Tomás Mochati, si no me equivoco, que Johannes Kaiser retrató de cuerpo entero lo ignorante que es, su forma ignorante de concebir la vida, porque no es una cosa que uno lo pueda leer en un libro, sino que son cosas como de entender, digamos, las cosas por su propio peso. Entonces le preguntan, oiga, ¿usted quiere pasar de veintitantos ministerios a 9? ¿Y cómo eso? Y él, no, sí, pues si queremos terminar con todos los ministerios, que usted hoy aquí y allá, ya, pero quiere terminar con el Ministerio de Minería, o sea que para usted en Chile la minería no es una actividad económica relevante. Y entonces Johannes Kaiser responde, mira, en Chile deben haber 7 millones de personas que jueguen videojuegos, pero no por eso vamos a hacer un ministerio de los videojuegos. O sea, pero es una cosa que da vergüenza escuchar a una persona que está ganando más de 9 millones de pesos al mes gracias a los chilenos que te responda algo así de vulgar. Mm. Porque ya uno podrá decir, bueno, ¿habrá alguna justificación lógica para eliminar todos los ministerios y quedar en 9? Ya, qué sé yo, pues tendrá que por razones de presupuesto, que por razones de eficiencia, de burocracia, de que quieren dejar todo en manos del mercado, ok, pero no respondáis que porque, no sé, el 95% de los chilenos usan o sea, usan papel higiénico, entonces vamos a tener un ministerio del papel higiénico, o sea, como Mm. que, digamos, asimismo, como dice él, ¿eh? Porque después en una entrevista de este programa Sin Filtro estuvo discutiendo con Nicolás Romero y acusaba a Nicolás Romero de ser, ¿cómo se llama?, deshonesto intelectualmente. O sea, por favor, ¿qué intelectualidad, honestidad intelectual hay en responder una pregunta sobre el ministerio con ese chiste? O sea, entonces vemos que al final es alguien que digamos, quiere sacar una cosecha a partir de ser poco serio. Mm. Sí, mira, yo la verdad es que respecto a estos dichos que, que emite en esta entrevista con Mochetti, yo el único mérito que le doy a Kaiser es que en realidad nos entrega un buen marco de referencia de quiénes son los tres candidatos que están al frente de la vereda. Bueno, con Parisi también, pero eh, principalmente Matei, Kast y Kaiser son tres pinochetistas. O sea, eh, hay que dejar de... O hay que ponerlo más en claro y hacerle más énfasis en eso. O sea, son tres pinochetistas, eh, golpistas que estudiaron en el mismo colegio, en el Colegio Alemán de Santiago, y que los tres admiran los horrores de la dictadura y glorifican los actos y yo creo que a ni uno de los tres en verdad les tembla la mano en volver a imponer una dictadura. Sí, no me cabe ni una duda, o sea, ni de Matei, ni de Kass, ni de Kaiser. Eh, Ahora, claro, Kaiser lo que hace es definir mejor su posición, ir a un nicho mucho más específico, se separa un poquito de Kast, pero yo también creo esta teoría que finalmente Kaiser juega un papel, que es moderar a Kast. Y finalmente Kaiser tal vez juega más a atornillar a su gente en las parlamentarias, digamos, en las listas, más que en asegurarse él mismo a ir a la presidencial, a ganarla. Yo creo que él está jugando un papel que le está haciendo, eh, que le está rindiendo favores, digamos, a Kast para asegurar su presidencial. Ahora, hablando de las listas, hace poco se confirmó que el Partido Social Cristiano, Republicano y Nacional Libertario van en lista. La lista se llama Derecha Unida. Igual es una declaración igual porque la Derecha Unida es sin la UDI, sin Renovación Nacional, sin Evópoli, Sin el partido de la gente. claro, sin el PDG. Ellos son la derecha ahora, pues, y es como una declaración igual, pues, o sea, nosotros somos esta derecha y somos como la real derecha, ¿no? Y no me acuerdo, salía por ahí no sé si un diputado o alguien del Partido Nacional Libertario que llamaba a Chile Vamos a poder subsanar diferencias con otros partidos para que ellos hicieran también sus propias listas. Bueno, y desde Chile Vamos
decían que esto era un error, que en verdad deberían haber ido todos juntos. No sé, puede ser también. Ahora, respecto a este tono que tiene Kaiser, que es bien recurrente, donde es bien recurrente también su misoginia. Yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron en La Tercera, si no me equivoco, hace unos meses ya. Que fue una entrevista yo encontré media maletera, donde exponía mucho al Kaiser como persona. O sea, hablaba de todos sus fallos académicos, de no haber terminado las carreras, de que el papá le habría pagado un viaje para irse, no sé, a Austria para dejar a un embarazo ahí como botado. Como que le hizo harta mella esa entrevista, pero me quedo con algunas frases que decía él, que tiene que ver con que la rabia, él lo acepta, que la rabia una emoción que está muy presente en su vida. Entonces, ¿Kaiser dice eso? sí, sí. Entonces, no me queda duda, o sea, es evidente. Y él se expresa y o sea, él planea gobernar a través de esa rabia. O sea, es su principal activo. Es apelar a la rabia de la gente con estas posturas simplonas, con estas soluciones facilistas a problemas complejos, con tonos duros. Y así es como va escalando. Y, y bueno, también hay unas cuestiones que son, yo creo, a ver, son importantes en la medida que son ciertas, porque decía, no sé, que su mamá había sido declarada interdicta por problemas mentales, y que él había sufrido mucho por eso. No sé si ahí vendrá su misoginia, pero cuando se refiere a Janet Jara, eh, yo creo que hay una intención de insulto le dice que es Bachelet con esteroides. Ahora, yo creo que igual en Chile, más allá de las apreciaciones que uno tenga de Michelle Bachelet y de su gobierno, de la nueva mayoría, qué sé yo, hay gente que de verdad admira mucho a Michelle Bachelet. Entonces, de pronto le juega bien a Jara, no sé. Pero respecto a Cast, me hace ruido eso de que la rabia en él es una cuestión que prepondera mucho, que de verdad no puede controlar. De Casto eh, Kaiser. Perdón, de Kaiser, que no puede controlar y que lo gobierna. O sea, yo creo una persona bien irracional, igual que Milei, eh, que hace política desde la guata, como se dice. Definitivamente. Y ahí es donde yo creo que, digamos, corre peligro el país en la lógica en que mucha gente vota por estas personas porque siente rabia. Los medios de comunicación lo hacen sentir rabia, la injusticia de la vida lo hacen sentir rabia, la impunidad de los sectores políticos, por ejemplo, de las autoridades. Digamos, la impunidad generalizada que hay en el país hace sentir rabia, la delincuencia, que te roben, te asalten o alguien te destruya algo, le hace sentir rabia. Mm, Y todo esto, estas personas lo quieren canalizar. sí, Y no tendría nada de malo, digamos, o yo no estaría en desacuerdo si es que esa rabia la quisieran utilizar bien. O sea, mira que, claro que me da rabia que los adultos mayores la pasen mal, entonces voy y voto a favor de que les suban las pensiones. claro. No tendría nada de malo y quizás hasta sería hasta buen político ese señor Kaiser si quisiera esas cosas, más allá de las estupideces que habla. Mm, Pero vemos que en los hechos no, los proyectos de ley que presentan son tonterías, o sea, digamos como cosas simbólicas que no tienen que ver con la realidad pragmática de la gente, que cuando hay proyectos que favorezcan, digamos, a la gente más vulnerable, siempre votan en contra porque tienen una idea loca de que las situaciones de vulnerabilidad se resuelven, digamos, autónomamente, mm, así como que cada quien se salva. Y eso claro. es un pensamiento filosófico que ellos tienen, que más allá, claro, si es que tú quieres mirar el mundo desde ese prisma, lo vas a ver desde ese prisma. Pero
además de que mucha gente no lo ve así, por ejemplo, toda la gente que le gusta a Bachelet no ve el mundo de esa forma, y hay harta gente, como Mm, decías tú, pero además de eso, no necesariamente tiene que ser la mejor forma. O sea, es como que tú estés en la sabana africana y llegue el leopardo y te diga, no, si el animal vegetariano es vegetariano porque quiere, así claro, que yo me lo voy a comer porque él quiere. O sea, no, no sé, la vida no es una alegoría ni es una fábula para niños, la vida es mucho más compleja. Entonces creo que este tipo de personas, que además no tienen muchos estudios, eh, tienen un par de ideas filosóficas que las tratan de totalizar así a todo el mundo. sí, Entonces vemos cómo este señor lo ha dicho en varias entrevistas, lo ha dicho también en su lanzamiento de campaña y lo dijo en un video que subió que donde salía como llegando a la moneda, eh, que ahí él defiende derechos que tienen las personas desde antes que exista el Estado. O sea, como, así como los derechos elementales de las personas. Pero no habla de derechos humanos. O sea, como que no cree mm, en los derechos humanos, pero sí cree que todas las personas, habla de la libertad de expresión, la libertad de propiedad y no me acuerdo cuál otra. Ah, y la libertad de credo. Eso para él es lo más importante y no hay otra cosa más importante que eso. Pero eso es una visión sí, de él y de, no sé, las personas que profesan la misma religión que él, claro, pero no es algo que sea total para la sociedad. O sea, para mí es mucho más importante que mi derecho de propiedad son los derechos de la naturaleza. Y mm, voy y emito mi voto por los candidatos que digan eso. Entonces, como que estas personas como que tienen una idea fantástica de que lo que ellos creen es como una cosa divina. ujú, Como que su alma, digamos, inmaterial está conectada con esas cosas. Entonces, como que al final, bueno, es una política clásica de liberalismo idealista, claro, propia del siglo XIX, que tampoco rindió muy buenos frutos, que terminó sucumbiendo ideológicamente en la gran crisis de 1929 en Estados Unidos, cuando ya no dio para más pensar que no había que intervenir en nada. Y entonces como que estas personas siguieron pegadas en eso y repiten y repiten y repiten, pero curiosamente siempre son gente, claro, del Tuche Chule de Estados Unidos, o sea, de Santiago, que tienen fortunas familiares, entonces claro que es fácil hablar así, pues no, sí, ¿qué les vamos? Yo creo que más hay que hablarle a la gente que no es así, pues, como cuando les dice la Valeria Cárcamo le dice a unos republicanos, mira, si ustedes hablan del Chile profundo, pero ¿cuál Chile profundo si tienen las masas jubilaciones? O sea, sí, como que hay mucha gente que no entiende que en verdad no es lo mismo que ellos. Como que, y eso bueno, en parte de eso se trata este programa, de como dar otra opinión, porque al final como que la mayoría de la gente dice, ay, sí, sí, qué bueno, su libertad de expresar la que quiera, porque él habla de que la libertad de expresión es lo más importante, pero al mismo tiempo, cuando había dictadura en Chile y él está a favor de la dictadura, no le molestó que no hubiera libertad de expresión. claro. Entonces, son, son personas inconsistentes. Ahora podemos hablar un poco de Matei, que ya está cayendo harto en las encuestas. Yo no sé Mm, si eso va a ser definitorio o no, pero yo creo que ya hemos hablado bastante de que está como media quemada como imagen política, sí, además de su sector, y que es una persona que no tiene grandes ideas, que tiene como una inconsecuencia intelectual, como que un día dice esto, otro día dice lo otro, como que al mm, final siempre sale jugando, pero jugando mal, y que es bastante deshonesta, como dicen ellos, bastante deshonesta sí, intelectualmente. mm, Entonces, al parecer se le está cargando la mata, al parecer Franco Parisi le está robando un porcentaje de votos y otro sí, porcentaje de votos se lo está robando Kast, porque mm, la verdad es que yo creo que para cualquier votante de la UDI, entre votar por Evelyn Matei y votar por Kast, no hay gran diferencia, porque o sea, Kast también viene de la UDI claro, y digamos programáticamente las cosas que llegan a pensar son bastante similares. Lo que yo pienso es que en el futuro, esto es una predicción nada más, que Evelyn Matei para salir de este charco lo que va a tratar de hacer es disfrazarse de derecha social ya, y como disfrazarse de demócrata cristiana, ya, claro, acercarse a Jimena Rincón. Yo me imagino que eso es algo que la puede sacar del estancamiento, porque si va a seguir peleando de quién es más machista y quién es más pinochetista con los reyes del pinochetismo y del machismo, yo creo que sí, está jugando mal nomás. Pues, mm, o digamos, probablemente siga bajando en las encuestas, porque además de digamos, de lo que va ocurriendo ahora, también van ocurriendo que los votos se van asentando.
Entonces ya cuando ya tenéis más o menos una cantidad de candidatos definidos ya, que estos van a ser y no van a haber más, chuta, la Evelyn Matei no va a ganar porque va bajando, entonces más baja. Sí. Se van produciendo como unos decantamientos del electorado. Y con eso ya podríamos ir ya al tercer o cuarto factor, digamos, de este análisis, porque hay más, pero estamos en el fondo centrándonos en los que están más primeros en las encuestas. Y en ese caso vamos al primer lugar en las encuestas, que es el sorpresivo avance electoral que está teniendo la candidata Janet militante Jara. hasta el momento del Partido Comunista de Chile, pero que representa la coalición de izquierda Sí. bien amplia Ujú. y que se está ampliando cada día más, digamos, que es Janet Jara, la candidata del pueblo, digamos, la única Sí. candidata dentro de las opciones que hay, digamos, que viene del pueblo, Mm. que vivió y que vive en una población que, digamos, que tuvo que trabajar de temporera, no de hijita de patrón, es decir, la persona que quizás al menos podríamos decir que es más cercana al común de la gente, entonces que podría encarnar incluso todas estas rimbombancias que suele decir la derecha de somos los patriotas, el Chile profundo, el sentido común y todas esas cosas. Bueno, Janet Jara lo sabe mejor que ellos. Entonces, en ese sentido, no sé, Roberto, si queréis complementar o analizar un poquito también cómo va estas encuestas que tienen a Janet Jara como la mayoría. Claro, o sea, según Criteria, Janet Jara está marcando 34% de las preferencias. O sea, tras la pregunta de quién crees que será el próximo presidente. Lo que pasa es que yo encuentro que aquí radica la verdadera, a ver, el verdadero éxito de la primaria. Eh, Porque Janet Jara, que, digamos, lo voy a decir así, en el escenario que estamos, nadie tendría posibilidades de disputarle a la derecha. Eh, digamos que, o yo lo diría así, ¿no? Como era tan poco probable que alguien le pudiera disputar a estos tres candidatos de derecha, cuatro considerando Parisi, eh, que en realidad el ascenso así, pero como la espuma de Janet Jara, es los verdaderos réditos de la primaria. Eh, y claro, tiene este componente de que de verdad Janet Jara representa este Chile más real, po. O sea, Chile común, Chile profundo, Chile real, etcétera. Y realmente representa este sentido que le da a la derecha a la meritocracia. Claro. Ella no tocó herencia como con los tres candidatos del frente. No tiene vínculos, no sé, con las Fuerzas Armadas como lo tiene Belén Matei o los otros dos candidatos también. Entonces, a ver, yo creo que igual ahora, en este momento, el panorama igual sigue siendo favorable a la derecha. Eh, la posibilidad de ganar la elección, yo creo que radica o está más o menos en la capacidad que va a tener Janet Jara de poder conquistar ese electorado que está al centro, perdido, y que tal vez es como la tarea que tiene que hacer de pronto Matei, o sea, dirigirse más hacia un centro. Eh, Ahora, lo complicado de Jara es que, por ejemplo, de los otros candidatos, todos los votos se van a trasvasijar a, por ejemplo, a Cast. Por ejemplo, los votantes de Parisi, no sé si le van a pasar votos a Jara. O sea, Parisi es de derecha. Él dice que es de centro, pero cuando habla y explica sus posturas es de derecha. No sabemos si su electorado es de derecha. Esa es otra cosa. Eh, entonces, a priori diría yo que, que, esa, que esos votos se van a ir a Cast. Además que en el pasado Parisi apoyó a Cast eh, en las elecciones pasadas. Por ahí Jara lo tiene más complicado. Ahora, no sé finalmente qué va a pasar. Bueno, no sé si puede renunciar al partido ya, porque supone que ya no puede. No sé si eso sigue siendo una posibilidad de poder hacerlo,
si es que lo haría, me parece que no. Quizás la retórica anticomunista se está gastando un poco, ya no sé si hace tanto efecto, porque la estrategia de Jara ha funcionado. O sea, eh, sin duda, a mí no me cabe duda que es, como candidata, es la persona más competente de las candidaturas que hay ahora, es la más competente. Es la persona que ha llegado a más acuerdos. Insisto, con toda como todos los miramientos que podamos tener respecto a la reforma tributaria, que se fortalecieron la AFP, ok, pero en términos prácticos es quien ha logrado tener más acuerdos y sacar adelante más proyectos de ley, más reformas incluso. Así es, pues, o sea, es que yo creo que hay varios puntos que entender de trasfondo de todo esto y de repente incluso es sorprendente pensar, digamos, lo estereotipada que tiene como el imaginario político, digamos, la superestructura del país, los Mm, medios de mm, comunicación, los políticos, digamos, los cuadros de partido. mm. Muchas veces como que, no, el chileno es anticomunista. ¿Por qué? Claro, Porque todos los que estamos aquí en la mesa somos anticomunistas. Entonces, claro. ¿cómo va a haber un anticomunista afuera si los de adentro somos todos? O sea, como que entran en una lógica como un poquito, con un pensamiento espejo y burbuja. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Janet? Yo pienso, porque, por ejemplo, se, el sondeo de cifra dice, la mayoría cree que la militancia de Janet Jara no afecta en su competitividad en las presidenciales. Ujú. Wow, wow. ¿Qué quiere decir eso? Que, ok, quizás a la gente no le gusta el Partido Comunista, así como no le gusta la UDI, así como no le gusta el Partido Socialista, como Claro. porque no hay vínculos reales con los partidos políticos se han vuelto como entidades, digamos, un poquito alejadas de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Pero se entiende que Janet Jara es una persona que, digamos, puede poner los puntos sobre la IES incluso dentro de su partido. Sí. Entonces se le valora como individuo. Y Mm. cuando se le valora como individuo, ahí no importa tanto, porque en realidad lo que más se ve cuando se habla, digamos, con personas aleatoriamente sobre política, es que a mí no me importa tanto de qué partido sea, Sí. sino cómo es la persona. Sí. Eso es sobre todo en las presidenciales, es un factor muy, muy relevante para posicionar el voto. Entonces yo creo que en este momento lo que está pasando es que las cualidades como persona de la candidata están, digamos, superando las proyecciones previas que había en el electorado. Es decir, digamos, supongamos que al menos como un 40% de la población era la que no iba, no me acuerdo exactamente ahora cuánto, pero un porcentaje alto, entre 40 y el 30, si no me equivoco, Ujú. eran personas que nunca iban a votar en voto voluntario Ujú. y que nunca se acercaban a inscribirse, es decir, que estaban alejadas del tema electoral. Ujú. Bueno, ahora se les obliga a votar. De ese porcentaje de personas, no es que tú vayas a decirle, oiga, vote por el general Pinochet, o oiga, vote por Salvador Allende. No, no es tan simple. Claro. Ese tipo de personas lo que están buscando, digamos, es un liderazgo que cambie las cosas, Mm. es decir, que los problemas los resuelva. Y en ese sentido, digamos, no por ser tan positivo, pero existe la posibilidad de que ese voto sea cautivado por Janet Jara, por las cualidades que tiene y también porque suma fuerzas desde otros lados. O sea, por ejemplo, no sé, hay una izquierda más dura en Chile que no se suma o se sumó muy a regañadientes a apoyar a Gabriel Boric. Claro. Pero con Janet Jara pasa distinto, porque es como, bueno, pero Janet Jara ya como que me da más confianza de que quizás pueda tirar las cosas para este lado. Entonces, como que en el fondo le da confianza a todo. Y en ese sentido, como diría Johannes Kaiser, se repite esta lógica de que sí, pues es una figura bastante similar a Bachelet, es Mm. decir, que despierta confianza transversalmente. Sí. Y yo creo que eso es como, digamos, en lo que se va a empezar a desarrollar la campaña de ahora en adelante, van a haber, digamos, lógica de propuestas programáticas que también van a ser bien definitorias. O sea, Mm. por decir, a mí, yo estoy totalmente cautivado con los argumentos que dijo Janet Jara en torno a la gratuidad universal en la educación. Ujú. O sea, que claro, es cierto que ahora el 60% puede estudiar gratuitamente, Sí. pero
no es que los que tengan más tengan que pagar más por la educación, porque la educación no es una recaudación de fondos del servicio de impuestos. Claro. Eso es, eso lo tiene que hacer el servicio de impuestos internos a las personas que tienen más, y esa es la recaudación de fondos. La universidad o la educación superior es para ir a aprender, para que el país tenga personas mejor formadas, no es una cosa que tenga que ver con lo que gana tu papá. Entonces, para mí que rompa con eso, yo encuentro que ya está, ya, claro, es como literalmente y en forma positiva, como diría Johannes Kaiser, es como una Bachelet 2.0, el gobierno de Bachelet 2.0, pero ahora, digamos, potenciado, porque como que ya hay hartos tapujos que se han cerrado. Por ejemplo, ya se introdujo la solidaridad en el sistema de pensiones. Bueno, ahora está la instancia para que se profundice. Entonces yo creo que eso podrían ser cosas que cambien, digamos, la balanza que se tiene ahora, que está, digamos, se está presumiendo una especie de empate técnico en segunda vuelta, pero Mm. más cargado hacia la derecha. Sí. Pero no sé, no, yo creo que no es tan grave, y lo otro que no es tan grave, y eso es lo que yo creo que es lo que la gente en general entiende, es que está muy lejos de ser que el Partido Comunista Chileno vaya a ser un ejército rojo de guardias rojas bolcheviques que vayan a irse a tomar las fábricas o cosas así. Entonces, como que toda esa caricatura, digamos, cuesta que cuaje, y cada día cuesta que cuaje más. Sobre Mm. todo, y como he hablado en todos los capítulos de este programa, con la fuerte influencia económica y comercial que está teniendo China en el país. O sea, en este momento los grandes empresarios de la construcción, por ejemplo, están buscando capitales en capitales chinos. Mm. Sí. Entonces, esa es la realidad que se está viviendo en el país, y en ese futuro pareciera ser que la posibilidad de que Yanir Jara se posicione como la carta presidencial eh, es alta, es bastante Mm. alta, y en creciendo, sorpresivamente va creciendo. Sí. Entonces, son cosas que hay que ir viendo con el tiempo. Mm. Quería, digamos, para terminar mi intervención, recordar una cosita que decía también este señor Johannes Kaiser, hablando como el tema ideológico que tiene en su video de la moneda. Habla de que hay que recuperar los valores que heredamos del bravo, que heredamos del soberano. O sea, yo entiendo que el soberano se refiere al pueblo de Chile, pero eso de el bravo, no sé si se refiere al bravo como al pueblo de Chile, o una persona de apellido Bravo, o no sé, pero o algún prócer al que él se refiere, pero o a Pinochet, no sé, pero como que encuentro que como que tiene una forma de hablar un poquito como como escondida, así como es como oscurantista el hombre, como Mm. que en el fondo es como medio místico. Y yo creo que eso es un show bastante interesante que hay que ir analizando, ¿eh? Como que Sí. yo no lo dejaría cerrado. Yo creo que este Sí. hombre tiene una forma de hablar que es bastante peligrosa, y que si no le funciona esta, quizás en el futuro sí. Porque si bien no es tan inteligente, tiene cierto grado de persuasión, como Milei. Claro, es que no es inteligente, pero, pero toma riesgo, toma todos los riesgos. A ver, hay una cierta arrojo en ese sentido. Ahora, lo que te iba a decir, sí, es que quizás es un tema que yo quiero tocar, pero vamos a darle una vuelta. Es cómo el mundo evangélico está siendo cooptado por la derecha. Así es. Y por el sionismo también. Y ligado a eso, ah, la gran cantidad de emisoras radiales que existen, evangélicas, ah, y de canales de televisión. Es que es todo un tema, pues al final es follow the money. Ujú. ¿De dónde viene la plata? Ujú. Porque yo sé, tú también lo sabes, Ujú. que hay iglesias evangélicas que, por ejemplo, financian viajes cada 6 meses de sus feligreses a Estados Unidos, a sus jóvenes, Sí, para que se vayan a formar allá. sí. Les financian conciertos, bandas musicales, radio. Entonces, claro, pues hay un interés detrás, y en el fondo es hasta divertido decirlo, porque uno como que se da cuenta que en el fondo es como un regreso, como un pensamiento medio colonial. Sí, sí. Es curioso que personas educadas, digamos, que en la mayoría de los casos muchos tienen hasta cuarto medio,
caigan en pensamientos, digamos, medievales, no sé, es medio, o sea, no sé si medievales, pero casi. Estamos como retrocediendo al medievo en las cabezas de algunas personas. Sí. Bueno, no sé si quieres decir algo más para el cierre, Juan, o nos queda un tema, ¿o no? Sí, sí, pero era una pincelada sobre Javier Milei, sí, sí, Ah, nunca falta. claro, el infaltable Javier Milei. Bueno, se acusa de que Javier Milei se robó, son acusaciones, ¿eh? Se están investigando. Sí. Se acusa de que se robó la plata que le prestó el Fondo Monetario Internacional y que la sacó del país en un vuelo privado de un operador político Ah, y que se la está llevando a Tel Aviv en sí. una forma de comprar un eventual asilo político en Israel, ya que se le está investigando ya bastante fuertemente en torno a la estafa piramidal De Libra. de Libra. Mm. Y siendo esta la situación, no sé, pues está bastante compleja la situación en Argentina, porque lo que se está viendo, digamos, lo que se está posicionando es que la, la, la vicepresidenta, que si no me equivoco es Villavicencio, creo que sí. No, pero fíjate. Villa algo, no me acuerdo Sí. exactamente cómo se llama, la vicepresidenta, que es una persona más bastante conectada históricamente a la derecha dura argentina, a la derecha golpista de Argentina. Villarruel. Villarroel es la que, digamos, tendría que asumir en el caso de que Javier Milei sea formalizado y huya a Israel, Ujú. en un autoexilio, digamos, en Claro. una supuesta persecución política, que no entendieron mis ideas, que están persiguiendo al león, vaya a saber qué es lo que dice, pero en el fondo está entrando la posibilidad de que el sector de derecha más duro del macrismo Ujú. sea el que termine el periodo presidencial en Argentina, y esto agudizaría aún más algunas, digamos, políticas económicas que se están tomando con el sentido de favorecer a los más poderosos y, digamos, dejar más empobrecido aún al pueblo argentino. Así que estamos, digamos, expectantes de esta situación que ya al parecer cada día es más evidente que Javier Milei va a ser formalizado. Mm. Y esto mientras Argentina sin gas en medio de la cruda hora de frío. Acusan al gobierno de Milei de paralizar y dejar sin capacidad de respuesta al sistema por el tema del gas natural Ujú. para calefaccionarse y por el debilitamiento que ha desarrollado Javier Milei a YPF y la industria de hidrocarburos nacional, lo que ha derivado en una suerte de, digamos, de carencia, Sí. de déficit en este producto en uno de los años más fríos que ha tenido Argentina, donde por ejemplo se han registrado temperaturas de menos 5,6 grados en Mar del Plata. Mm. Entonces estamos hablando de una situación más o menos inusual y vemos como este presidente no se está haciendo cargo de su país, está recortando todo lo que puede recortar, pero está haciendo estos vuelos en jet privados que no se sabe, digamos con valijas que no se pueden revisar, Claro. donde se supone que al parecer se estaría llevando los fondos recibidos del Fondo Monetario Internacional, Roberto. Claro, bueno, es que todo esto es parte de una investigación, mientras está en curso lo de Libra, que lo que yo he ido viendo es que, por ejemplo, lo del Fondo Monetario estaría en Tel Aviv y lo de Libra estaría en unos complejos habitacionales en Miami, así como inversión. Como inversión de él, no de la gente que fue estafada. Claro. Eh, bueno, en realidad yo no sé en qué va a terminar esto. Hay mucha gente que está diciendo que Milei está viviendo sus peores crisis, como crisis mentales, que está muy afectado y tiene una... que la desconexión de Milei es real. O sea, él de verdad cree y ve un mundo que no es, pero él cree que existe. Que ya la cuestión es delirante. O sea,
Y de hace rato que Milei yo creo que va a pasar a la historia como un caso clínico. Sí, o sea, esa es la pregunta. ¿Qué tan loco estaba Hitler? Sí, sí. ¿O qué tan malo era? Entonces, porque estos tipos con mucho poder rayan, uno nunca sabe si en verdad es un tema psiquiátrico o es un tema de corrupción, que el poder los corrompe mentalmente, digamos, y claro, siempre es fácil disfrazar todo de locura, pues, o sea, yo voy y mato a un tipo en la calle y digo, no, no, es que tuvo un absceso psicótico, Ah, así que llévenme a un hospital psiquiátrico, no me condenen. Pero en este caso yo creo que es bastante evidente ya que hay una crisis en el país trasandino y sobre todo yo creo que la crisis está también en el sector que en algún momento apoyó a Milei. Las personas que se dejaron llevar como por estas ideas mal llamadas libertarias, mm, eh, que ahora están viendo cómo su líder se cae y van a quedar huérfanos de líder y ujú, ya sabemos que son personas bastante crédulas. ujú, Entonces, quién sabe qué es lo que vaya a pasar. Por ejemplo, semanas atrás mostrábamos un video de Santiago Cuneo, que es uno de los grandes críticos de Milei, pero que antes fue su amigo, sí, que no es una persona de izquierda, más allá de que ha abierto un poquito más su mente que otras personas de derecha, pero es una persona, yo diría, más esencialmente de derecha que de izquierda, que ahora se está tirando a diputado y que tiene una serie de propuestas de confederar el país trasandino. sí. Cosa que en realidad no entiendo en su verdadera dimensión, entendiendo que ya es una federación, no sé cuál es la diferencia con que sea una confederación, pero algún adjetivo, alguna explicación obviamente él debe tener. ¿A qué voy con esto? Yo no estoy en contra de su política a priori, sin entenderla mucho menos voy a estar en contra. A lo que voy es que está renaciendo como una lógica un poquito refundacional de la política argentina, Mm, entendiendo que todas estas personas que querían un cambio radical no lo vieron con Milei y van a estar buscando a otras personas a quien seguir. mm, Si es que a este señor Cuneo le va bien, yo no sé, no tendría cómo decirle a priori que está mal su argumento, ujú, pero obviamente que sí, lo que sí estoy tratando de denunciar es que eh, son tiempos convulsos ideológicamente en la mente de Argentina. sí, Las mentes de los argentinos están confundidos, no saben si volver hacia el peronismo que está descabezado y que además está bastante desprestigiado con todo esto, mm, intencional o no intencionalmente. Tampoco saben si volver a la lógica del macrismo, que al final lo que termina haciendo es un recorte a las políticas sociales, es decir, aumentar la pobreza. Entonces, y bueno, y estas ideas ya más locas que como que quisieran volver a, digamos, al siglo XVIII, a la Ilustración, a claro. volver a discutir como cosas, qué es el Estado de Derecho, qué es el contrato social, en el fondo como una lógica refundacional previa como a las disputas guerras frías, digamos, de la Guerra Fría. Sí. Entonces es bastante interesante el fenómeno, pero también bastante incierto. Sí, sí, bueno, y bastante lamentable también para el pueblo argentino. Y bueno, no sabemos tampoco dónde vamos a estar nosotros, o sea, acá tenemos, ya lo hablamos, o sea, tenemos candidatos que van por la misma senda. Así que en una de esas vamos a estar igual que Argentina en un par de años más. Ujú. Esperemos que no. Probablemente. Afortunadamente sí, y yo creo que en eso hay que ser más objetivo. Eh, yo creo que la izquierda y la centroizquierda chilena en este momento están mejor parados que lo que está el peronismo Sí, o justicialismo en Argentina. sí, O sí, sea, sin duda. yo creo que ellos tuvieron una decadencia ideológica bastante severa Mm, que se vio en el gobierno de Alberto Fernández mm, y que ya no tienen, digamos, de dónde agarrarse bien teóricamente para continuar con el proyecto. mm, Entonces yo creo que la izquierda chilena es un poquito más robusta que eso, digamos, o quizás no se basa tanto en la emoción y es un poquito más racional. mm, Y eso quizás, no sé, sea una fuerza en su momento. ujú. Distinto en Argentina, que la verdad yo no, espero estar equivocado, o bueno, no sé si lo espero o no lo espero, pero que no sé cuál sería este supuesto repunte que podría tener el peronismo. Mm.
no estoy allá y tampoco estoy tan informado, pero yo veo que están en un estancamiento. Sí, bueno, de pronto en la medida en que vaya avanzando el programa podríamos invitar a alguien Argentina. de Argentina que nos venga a contar si se están articulando desde la izquierda, cómo ven este panorama, si de verdad la derecha es quien tiene más... O sea, cómo está el panorama político allá y cómo ven este escenario de que Milei no termine el periodo. Ujú, Pero bueno, ojalá que alguien se pillara a alguien y que lo podamos invitar. ujú. Ya Bueno, pues, yo creo que ahí estamos. dejemos hasta aquí este programa ya. Mucho Sí. comentario, mucho comentario. Oye, muchas gracias a la gente por su atención, por su tiempo, recursos escasos. Eh, Les agradecemos a todos quienes nos escuchan, quienes nos han escuchado y nos seguirán escuchando. Los capítulos van a quedar alojados en las plataformas, en YouTube, en Spotify y yo creo que en todas las plataformas que podamos entrar. Las iremos avisando en el futuro. Así que, no sé, Juan, un agrado volver a encontrarnos. Vamos a ver si volvemos los lunes. Estaremos avisando también. Y nada, un gran saludo. Chao, chao, nos vemos. Chao.